Del capitalismo global en distintas ciudades del mundo, del primer mundo y también del mundo en desarrollo, crisis sociales manifestadas ampliamente en las calles. A más de 100 años, 102 años se cumplen hoy de la revolución bolchevique, de la revolución de octubre, que fue en realidad en noviembre según el calendario gregoriano. Estamos con Martín Baña, historiador, doctor en historia por la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Cátedra de Historia de Rusia en la UBA, también clases en la Universidad de San Martín, investigador del CONICET. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Luciana. Martín, esta revolución del proletariado, ¿no?, como se ha explicado en alguna de las maneras de explicarla, de alguna manera, ¿qué paradigma dejó establecido en términos de las crisis sociales por el modo en que se conformaba el capitalismo en aquellos años? Bueno, fue un hito realmente porque fue la primera revolución anticapitalista triunfante en el mundo, ¿no? Lo que diferencia la revolución rusa de otras revoluciones es que nace con un proyecto de construir una sociedad radicalmente diferente a la capitalista, llámese socialista, comunista, y eso triunfa, ¿no? Entonces, pudo canalizar toda una serie de demandas que se venían dando desde la sociedad, no solamente del proletariado. Vos recién decías que fue asociada como revolución proletaria, y que efectivamente el proletariado tuvo una gran participación, pero también hubo otros grupos sociales involucrados, tan importantes como por ejemplo el campesinado, ¿no? que en ese momento era la mayoría de la población, 90% de la población era campesina, pero también hubo artistas, intelectuales. La revolución tuvo un componente de género incluso bastante significativo, ¿no? Por ejemplo, las mujeres conformaban en Rusia o formaban parte del movimiento revolucionario mucho más que en cualquier otro movimiento revolucionario europeo. De hecho, en Rusia, después de la revolución, por primera vez en la historia, una mujer adquiere el cargo de ministra, como fue Alexandra Kollontai, ministerio o el comisariado de lo que sería bienestar social. De modo que la revolución permitió canalizar toda una serie de demandas que se venían dando desde diferentes sectores. Mucho más transversal de lo que uno se imagina. Ahora, Martín, ¿qué era el capitalismo en Rusia en ese momento para que se haya producido con éxito esta revolución? Bueno, Rusia estaba integrada plenamente al capitalismo, pero desde una posición periférica, ¿no? Básicamente lo que hacía era exportar materias primas, y el desarrollo industrial se había dado más bien para fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. No había democracia. No, teníamos un Estado o un régimen zarista, con una sociedad bastante vertical en su estructuración, con una censura bastante significativa, pero así todo se pudo desarrollar un movimiento revolucionario bastante significativo, sobre todo en lo que se conoce como la inteligencia, ¿no? Es decir, intelectuales preocupados por el destino de Rusia, que empezaron a pensar la posibilidad de un socialismo ruso, y eso se lo conoció con el nombre de populismo, que ahora está tan de moda, pero ahí surgen las primeras reflexiones sobre el populismo. Que después ¿Los nombres claves cuáles son de estos intelectuales? Bueno, el fundador del populismo es Alexander Gerzen, y quien un poco sistematiza es Nikolai Chernyshevsky, que va a ser el gran maestro y quien va a inspirar a Lenin, por ejemplo, al punto tal que Lenin va a nombrar uno de sus máximos textos como es ¿Qué hacer?, igual que la novela de Nikolai Chernyshevsky, ¿no? De modo que ya había ahí toda una preocupación, una reflexión por el socialismo en Rusia. Ahora, Martín, me despierta mucha curiosidad esta cuestión, ¿no? Argentina en ese momento, un vasto territorio también, no como el ruso, pero vasto al fin, también muy focalizado en el campo y en la producción agraria, con exportaciones, viviendo de eso, pero al mismo tiempo avanzando en términos de el crecimiento de su Producto Bruto Interno, digamos, por entonces en la Argentina. ¿Qué pasaba con Rusia y por qué en Rusia hay lugar para que se dé esa revolución y no sucedió en Argentina, por ejemplo? Bueno, como te decía, había por un lado un movimiento revolucionario que se estaba gestando. No te olvides que habían asesinado a un zar, al llamado zar liberador, que había liberado a los siervos. Veníamos de siglos de opresión con el campesinado, y el desarrollo del capitalismo también había generado una gran cantidad de dislocaciones sociales que van a concentrarse primero en lo que es la primera revolución rusa, que es en 1905, ¿no? Que es donde nace el Soviet como institución. ¿Qué es el Soviet? Explícame. El Soviet es un órgano de la clase obrera que en sus orígenes nace como un órgano para articular a los obreros cuando estaban en huelga, ¿no? Que contaba con representantes, pero que en 1917 va a resurgir, no ya tanto con funciones
económicas, como podía ser en 1905, sino ya con funciones de tipo político, al punto tal que se va a arrogar la posibilidad de tomar decisiones al nivel del gobierno provisional, ¿no? Claro, como una especie de consejo de representación de los intereses de los obreros. Diríamos una asamblea que contaba con, ellos la llamaban diputados, en principio obreros, luego se van a sumar los soldados y finalmente los campesinos para formar el Soviet de obreros, soldados y campesinos. Martín, puede a ver si esta idea tiene algún sentido. La emergencia de la revolución socialista en la Rusia de esos años, en este régimen capitalista muy sui generis, porque no tenía, la clase obrera importa la revolución socialista, pero no estaba demasiado industrializada, es la Rusia de entonces, era el campesinado el que aportaba económicamente más, ¿no? ¿Te entiendo bien? Sí, era una economía básicamente agraria, pero tenía un desarrollo ya industrial, sobre todo en las grandes ciudades como Moscú, San Petersburgo y demás. Y eso, bueno, uno tiende a pensar a la revolución de acuerdo a los modelos, pensando que esa revolución tenía que ser sí o sí obrera, ¿no? Claro. Pero la participación de otros grupos sociales fue fundamental. Sin ellos no se hubiese podido realizar. Y también, a ver, el hecho de hay una conciencia de clase eventualmente, de sus derechos y de sus intereses, la defensa de sus intereses, tiene que ver también con el hecho de que no fuera una democracia y fuera un Estado, ¿cómo se llama el régimen? Un zarista. Sí, había un zarismo. Imperial, un régimen imperial. Sí, hay que pensar que... ¿Eso puede haber sido un catalizador mayor para que esas contradicciones y esa voluntad de sostener la legitimidad de los derechos de un sector, del proletariado, de los campesinos, se instalara muy claramente frente a este gobierno que tenía otro tinte menos representativo? Bueno, hay una frase que dice que cada régimen tiene la revolución que se merece, ¿no? Claro. Fueron siglos de opresión, siglos de no poder expresarse políticamente, al menos de una política inmanente, ¿no? Igualmente el campesinado tenía formas políticas que trataba de desarrollar a partir de la propia opción que le proponía el zarismo. La clase obrera fue desarrollando también sus propias organizaciones, solamente faltaba la organización de masas que, bueno, primero se dio en 1905 y finalmente hizo eclosión en 1917 en un contexto que no dijimos, que es el de la Primera Guerra Mundial. Claro, exactamente. ¿Cómo juegan esas dos cosas? Bueno, ahí la Primera Guerra funciona trasladando un poco la cronología de la revolución. Uno tiende a pensarlo en el año 1917 y ya podemos ver que esa crisis europea arranca en 1914 y que no termina en 1918 con el fin de la guerra, sino que se extiende hasta 1922, que es cuando termina la guerra civil rusa, ¿no? Y muchas características que se ven en la guerra después se van a ver en la propia revolución rusa, ¿no? Y la guerra, bueno, es un detonante, sobre todo para las jornadas de febrero, en donde, bueno, en ese momento hacía mucho frío en Rusia y el desabastecimiento de carbón, las locomotoras estaban en el frente, de modo que se genera una situación que va a condensar en el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, pero que en Rusia, como todavía estaba el calendario juliano, era febrero todavía, y a eso se le van a sumar las huelgas obreras y se van a sumar estudiantes, bueno, y ahí es el estallido de la revolución. Ahora, Martín, ¿cómo el dato de que dentro de la revolución rusa de ese año 1917 hay un sector que quiere detener la participación de Rusia en la guerra contra Alemania y otro sector que quiere seguir con la guerra? ¿Cómo juega en términos de la revolución rusa? Bueno, porque se entendía, una de las proclamas de los soldados era la paz, ¿no? Estaban cansados ya de pelear, los soldados rusos de ir a pelear en el frente, entonces uno de los primeros decretos del gobierno revolucionario va a ser la firma de la paz. Algunos entendían que eso era entregar esos territorios al enemigo y sobre todo abandonar la revolución en esos territorios. Pero los bolcheviques en el poder estaban preocupados por sostener la revolución. De hecho, ni ellos creían que iban a durar tanto tiempo. Cuando cumplieron la misma cantidad de días que la Comuna de París, festejaron porque dijeron, bueno, por lo menos duramos más que la Comuna de París, de modo que había que concentrar ahí un poder nuevo, y eso fue lo que hicieron. ¿Y quién quería seguir con la guerra? ¿Qué sector quería seguir con la guerra? Bueno, había sectores más radicalizados que querían continuar con la guerra. Por ejemplo, los socialistas revolucionarios de izquierda, que era un partido bastante significativo y que de hecho colaboraron con los bolcheviques, y de hecho fue un detonante para que ellos dejaran el gobierno, ¿no? Cuando se firmó el Tratado de Paz con Alemania. Claro, el gobierno provisorio, ¿no? El gobierno provisional, ¿cómo se llamaba? En realidad el gobierno provisional ya había sido reemplazado en octubre por el nuevo gobierno de los soviets, que va a estar conformado básicamente por los bolcheviques. ¿Cómo definirías el ser bolchevique?
Bueno, los bolcheviques eran uno de los partidos, no el único, y quizás en ese momento, hasta octubre de 1917, uno de los minoritarios. Había otros partidos como los mencheviques o los socialistas revolucionarios que tenían mayor representación, pero los bolcheviques contaban con un líder bastante decidido, como era Lenin, que bueno, intervino en esa noche del 24 al 25 de octubre, que nuevamente para nosotros es noviembre, 7 de noviembre, para tomar el poder del gobierno provisional y que todo ese poder pasara a los soviets. Solo que con el hecho consumado, cuando Lenin se presenta y los bolcheviques se presentan ante el Congreso de los soviets, ya conforman básicamente un gobierno de partido único. Bueno, van a participar los socialistas revolucionarios de izquierda, pero los mencheviques y socialistas revolucionarios van a abandonar el Congreso en señal de protesta. Martín, hablaste del año 1922, cuando nace la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tienen a lo largo de esos años, desde 1917 hasta 1922, una guerra civil. Exacto. ¿Quiénes pujaban, quiénes peleaban, se enfrentaban en esa guerra civil? Bueno, básicamente se la vio como una guerra entre los rojos, es decir, el ejército bolchevique, revolucionario, y los ejércitos blancos, que eran los ejércitos contrarrevolucionarios promonárquicos. Pero después se vio que es un poco más amplio. De hecho, hoy se tiende a hablar de guerras civiles, porque además de rojos y de blancos, participaron, por ejemplo, los ejércitos verdes, ¿Quiénes que eran? eran los ejércitos campesinos, y sobre todo en la región de Ucrania, un gran ejército campesino liderado por Néstor Makhno, líder anarquista, que llegó a organizar un ejército de prácticamente 80.000 hombres, que ni siquiera estaba esperando la toma del poder, sino que pensaba autoorganizarse en sus propias comunas y que podía luchar contra los ejércitos blancos, pero también contra el ejército rojo. Había también potencias extranjeras que habían invadido Rusia, y había quedado también una legión checoslovaca ahí dando vueltas que no podía volver, entonces apoyó también a los ejércitos blancos. Martín, desde el presente se lee la Revolución Rusa desde distintos intereses, distintos posicionamientos. En el contexto actual, con las crisis que se van disparando dentro de las democracias y el capitalismo global, y, por ejemplo, la irrupción fuerte de Bernie Sanders en Estados Unidos o Alexandria Ocasio-Cortez corriendo hacia la centroizquierda, el panorama político de Estados Unidos, es muy interesante volver a pensarla. La crítica sostiene que la Revolución Rusa, bueno, fue el momento en el que Rusia entra a una debacle, en el sentido de que se produce este régimen de partido único, ¿no? Eso, ¿cómo lo ves vos? Bueno, esa es la interpretación liberal, un poco dominante, que sostiene que la revolución fue un accidente de la historia que vino a colocar a Rusia entre paréntesis, ¿no?, durante 70 años, y que la sacó un poco del camino. La desvió. Del desarrollo. ¿Sí? Esa visión está criticada porque es una visión más bien de tinte ideológica, y porque, bueno, la moraleja de esas interpretaciones es que no importa cuántos esfuerzos pongamos en transformar el mundo, eso deriva inevitablemente en un régimen totalitario. La deriva de la Revolución Rusa, con todos sus ideales de justicia, de libertad, de autonomía, no estaba escrito de antemano que iba a terminar en eso. Hubo distintos factores que ayudaron a que terminaran eso, ¿por ejemplo? Pero tranquilamente podría haber terminado en otra cosa. ¿Y qué factores fueron esos factores? Bueno, algunos factores externos que tenían que ver con el propio aislamiento de la revolución, y otros que tenían que ver con cierta cultura política del partido triunfante que fueron los bolcheviques. Pero eso no estaba definido de antemano, ¿no? Y de hecho yo creo que hoy podemos ir a la Revolución Rusa para recuperar esas experiencias de autonomía, de autogestión, de liberación que desarrollaron los propios revolucionarios, más allá de los protagonistas que aparecen, ¿no?, sobre la capa. Ahora, como estudioso de estos fenómenos históricos que vinculan, que tienen que ver con revoluciones socialistas, si uno piensa en el caso de la Revolución Rusa, que se convierte en un régimen totalitario, y uno piensa en Cuba, que también se convierte en un régimen totalitario, ¿no hay ahí una lección que vos señalás, que es una lectura que señalás como liberal y sesgada, pero que, bueno, que el hecho está que las dos expresiones más acabadas de la revolución socialista terminan en regímenes totalitarios? Sí, el tema es el concepto de totalitarismo, porque en el caso de la Unión Soviética es un concepto también ideológico que se crea o que se utiliza durante la Guerra Fría, donde había un enemigo muy claro que era la Unión Soviética, que se asocia a un enemigo del pasado que era el nazismo, y entonces ahí se asocia a el estalinismo o la Unión Soviética con el nazismo. Y la verdad que las diferencias son bastante grandes. Y después de 1991, cuando cae la Unión Soviética y se puede acceder a los archivos, ahí se ve claramente que la Unión Soviética no era un régimen totalitario, es decir, no había una sociedad atomizada, que podía discutirse todavía algunas cuestiones, que había incluso resistencias al régimen, como también hubo apoyos genuinos, es
decir, no era una masa que obedecía ciegamente al líder. Claramente era un régimen autocrático y que quizás repitió algunos elementos del régimen al que vino a reemplazar, pero eso yo creo que no lo convierte necesariamente en un régimen totalitario, ¿no? Habría que matizar ese concepto. Como te decía anteriormente, no estaba escrito de antemano que una revolución con ideales tan nobles y tan altos como los de 1917 iba a terminar en esa experiencia. En todo caso, habría que revisar por qué. Y tengo una pregunta, Martín. Vos hablabas de que la primera revolución socialista triunfante en el mundo. Exacto. ¿Se dieron, además de la cubana, se dieron otras revoluciones socialistas triunfantes que no hayan derivado de estados totalitarios o consejos totalitarios? Bueno, no, siempre esas revoluciones han tenido algún tipo de deriva no querida o no esperada, pero también hay que entender que en el momento en el cual los bolcheviques asumieron el poder en 1917, prácticamente estaban creando algo nuevo, ¿no? Del cual no había prácticamente ningún tipo de experiencia. Marx y Engels casi no habían escrito por la positiva, ¿no? Siempre habían criticado el capitalismo, pero no habían dicho cómo debía ser una sociedad comunista, de modo que la estaban creando. Y bueno, en la creación se generan toda una serie de conflictos y de problemas que se resuelven sobre la propia práctica y además tratando de defender un poder que recién fue conquistado y que en ese momento era muy débil. Claro. Muchísimas gracias, Martín, por esta, a 102 años de la revolución, ¿cómo llamamos? ¿Rusa, bolchevique? ¿Cómo la llamamos? Revolución rusa está bien. La revolución rusa. Bueno, lecciones de esa revolución. Muchas gracias. Gracias a vos. Vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.